que cuando alcanzan, digamos, el límite, la punta estaría representando el perineo, ¿no? El cuerpo perineal, ¿no? Entonces son eventos que van a concretarse para la 8ª semana aproximadamente, ¿no? Entonces, si esto no ocurre, podríamos tener una serie de fístulas o cambios en lo que es la inserción de los uréteres o también de otros conductos, ¿ok? Entonces recordaríamos, ¿no?, que para que se forme la vejiga y también la uretra, entonces esta cloaca tiene que ser dividida. Esta cloaca se divide en 2 componentes, en seno urogenital y en conducto ano-rectal. ¿Quién lo divide? El tabique urorectal, ¿no? Y la punta forma el cuerpo perineal. Nuestra vejiga entonces va a desarrollarse a partir del seno urogenital y va a tener una comunicación directa con el alantoides. Eso no va a ser eterno tampoco, ¿ya? Porque el alantoides va a condensarse y la condensación del alantoides se denomina uraco en el feto, ¿no? En nosotros la persistencia de ese uraco es de un ligamento, que es el ligamento umbilical medio, ¿ya? Pero en el feto se denomina uraco, ¿ok? Entonces tiene 3 porciones, el seno urogenital, una porción vesical, una porción prostática y una porción peniana. Entonces la porción vesical está relacionada con la conformación de la vejiga, que tiene una continuidad con el alantoides. La región prostática es la región pélvica, ¿no? Y bueno, en nosotros los varones está relacionado con la formación de la uretra prostática, pero en la mujer con toda la extensión de la uretra, ¿ya? Y la porción peniana, esto debería ser 3, no 1, ¿no?, llamada también fálica, que se dirige hacia lo que es el tubérculo genital. Bien, dicho sea de paso, en nosotros sí la uretra atraviesa un cuerpo esponjoso, ¿no?, en los varones. En la mujer no, pues, porque el clítoris no tiene un cuerpo esponjoso, por si acaso, ¿no? Sería la diferencia. Bien, entonces el epitelio de la vejiga, como es proviene de la cloaca, y la cloaca es una dilatación de nuestro intestino primitivo posterior, todo eso está revestido de endodermo, ¿no? Entonces no va a cambiar. El epitelio de la vejiga es endodérmico, ¿de acuerdo? El resto de componentes vesicales, ya sea músculo detrusor, tienen ustedes tejido conectivo, una serosa, etc., proviene del mesénquima o mesodermo esplácnico. Bien, en la región del trígono, que está bastante relacionada con la desembocadura de los conductos mesonéfricos, y estos son mesodérmicos en esencia, nosotros vamos a tener de que hay primero una inducción del epitelio, ¿no?, que va a ser de origen mesodérmico, ¿no?, pero después se va a reemplazar por todo lo que es un epitelio endodérmico. Todo el epitelio de la vejiga será de índole endodérmico. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que de los conductos mesonéfricos nacen los brotes ureterales, pero que estos brotes ureterales después van a sufrir de una división, ¿no?, se van a separar. Inicialmente los uréteres se encuentran por debajo de la desembocadura de los conductos mesonéfricos, pero después cambia de posición, ¿ya? Finalmente, los conductos mesonéfricos son estructuras que deben remitir, ¿no?, tanto en varón como en mujer. Sin embargo, en nosotros los varones se van a transformar en ciertos componentes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien, la uretra femenina, entonces hemos dicho que se origina del endodermo, de la porción inferior del seno urogenital, ¿no? Y también vamos a tener que esta uretra va a formar ciertos brotes también endodérmicos, que están relacionados con la conformación de las glándulas parauretrales o glándulas Skene, que son análogas a las glándulas prostáticas, que también provienen de rebordes endodérmicos, excrescencias endodérmicas de la misma porción, ¿no? Bueno, nosotros sí tenemos una próstata, ¿ok? Y también en relación a la conformación de las glándulas de Bartholin, que van a secretar un líquido lubricante para permitir, pues, para impedir, pues, que haya una fricción cuando hay el coito, ¿no?, y que esto sea doloroso o ardoroso, ¿no?, que puede ser ardoroso y no doloroso. Bueno,
La uretra masculina igualmente se está originando de un endodermo de la porción inferior del seno urogenital, o sea, no hay una variante, pero nosotros sí tenemos tres componentes bastante marcados, ¿no? Una porción prostática que atraviesa la próstata, dicho sea de paso también vamos a tener brotes endodérmicos relacionados con la conformación de esta pequeña glándula, que sus secreciones también van a permitir de que el semen le dé a los espermatozoides ciertas características, ¿no? La uretra membranosa, ¿no? que va a recorrer la porción membranosa de lo que corresponde al cuerpo esponjoso, ¿no? Y de donde también se van a originar las glándulas de Cooper, ¿no? Que también tienen una secreción lubricante, ¿no? Al igual que son las análogas, pues vendrían a ser de las glándulas de Bartolini. Y a nivel de la uretra peniana, y también vamos a tener rebordes endodérmicos que van a conformar las glándulas uretrales del ITRE. Las anomalías renales. Bueno, las anomalías renales más frecuentes que podemos tener comprometen a veces a una falla de interacción entre estos dos componentes, que es el brote ureteral y el blastema metanéfrico, ¿no? Pero a veces vamos a tener que el pobre blastema metanéfrico sufre mutaciones en su gen más importante, que es WT1, ¿no? Entonces, como es un gen supresor de tumor, entonces al mutar se va a expresar una tumoración y es la causa más frecuente de cáncer renal, que puede darse en niños pequeños y a veces también encontrarse en fetos. Entonces estos tumores, ¿no? Que algunas veces son benignos, otras muy malignos, forman parte de algunos esquemas que se conocen como asociaciones, ¿no? Algunos lo llaman asociaciones. Entonces vamos a tener varias características no relacionadas entre ellas, pero que se van a dar en un individuo, ¿no? Como por ejemplo el síndrome Ward, ¿no? Los americanos siempre usan acrónimos, ¿no? Que es un acrónimo, es una palabra que surge de las iniciales de cada una de ellas. Entonces, ¿por qué la W? Por tumor de Wilms, ¿no? Ya, tumor de Wilms. Y la A por aniridia, que es una falla en lo que es el desarrollo del iris, en el ojo, ¿no? Algunas afecciones geniturinarias que pueden ir desde displasias hasta genesias y el retardo mental asociado también a esta anomalía, ¿no? Pueden haber otras donde también se puede dar el tumor de Wilms, como por ejemplo en el síndrome de Dennis-Trash también, ¿no? La genesia renal, que vendría a ser la falla en la conformación de uno o de dos riñones. Entonces acá ya no solamente es una cuestión de mutación de un solo gen, sino una falla de interacción tanto en lo que es el brote ureteral y el blastema metanéfrico, ¿no? Entonces ya hemos visto de que hay una serie de factores que intervienen para la diferenciación, para que se puedan dar tanto el sistema colector como el sistema secretor, ¿no? Entonces tenemos la genesia renal unilateral y la genesia renal bilateral, ¿no? Unilateral es la falla en la conformación de un solo riñón, es frecuente, uno de cada 1000 recién nacidos vivos. Tenemos más o menos una relación de 2:1 de varones contra mujeres, más común en varones en todo caso. Se asocia a la presencia de una sola arteria en el cordón umbilical, y estamos viendo de que en algunas cromosomopatías esto puede ocurrir, ¿no? Trisomía 18, síndrome de Down, podemos encontrar una sola arteria. También cuando hay anomalías cardiovasculares podemos encontrar una sola arteria umbilical. Bien, el hecho de que haya un solo riñón hace que el riñón presente se agrande, ¿no? Vamos a tener una hipertrofia del único riñón para compensar, pues, a la ausencia del otro, ¿no? Entonces mucha gente nace con un solo riñón y puede pasar esto desapercibido, pero ese único riñón hay que cuidarlo. Lo más grave sería la genesia renal bilateral, o sea, no se desarrolla ningún riñón, ¿no? Entonces uno de cada 10.000 recién nacidos vivos puede tener esta condición, y que lógicamente al no existir riñones no va a haber producción de orina, y por lo tanto afecta al volumen del líquido amniótico, lo disminuye, ¿ya? El oligohidramio sería la disminución del volumen del líquido amniótico, ¿no? Y esto está bastante relacionado con lo que se conoce como síndrome, ahora mejor dicho es secuencia de Potter, que es síndrome, ¿no? Hay muchas discrepancias frente a esto, ¿no? En que tienen unas características que se van a desprender
a partir de un defecto primario. ¿Ok? Bueno, estos o mueren intraútero, ¿no? Óbitos, muchas veces van a fallecer intraútero o al poco tiempo de nacer, pues, ¿no? Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, no tener riñones es ya un gran problema. El feto mientras puede mantenerse. ¿Por qué? ¿Por qué podría mantenerse intraútero el feto, ¿no? Con ausencia de riñones? Por la placenta. Entonces, claro, estamos viendo de que la excreción en el feto es a través de los riñones maternos, ¿no? Entonces la placenta se encarga de llevar estos productos a la circulación materna para que los riñones lo depuren, ¿ya? Bien, entonces cuando hablamos de una secuencia de Potter es un defecto, es una cadena de eventos que se van a dar a partir de un defecto primario. Ese defecto primario sería la agenesia renal, ¿ya? Bilateral, o en algunos casos también displasia, ¿ya? También hay displasias como por ejemplo el riñón multiquístico o poliquístico. Entonces, si no hay riñón, no hay orina, esa es una anuria, ¿ya? Si no hay orina, entonces el volumen de líquido amniótico disminuye, ese es un oligohidramnios. Entonces, el feto requiere llevar este fluido, que no solamente es un líquido que lo protege, que le da calor, que le permite su maduración misma, el fortalecimiento muscular, sino también sirve como un alimento, ¿no? Sirve como un alimento el líquido amniótico, porque tiene nutrientes y aparte de eso también tiene ciertas sustancias que van a fomentar el desarrollo pulmonar. Entonces, si no llega a esas zonas, simplemente los pulmones no desarrollan. Esto es una hipoplasia pulmonar, ¿ya? Pero el hecho de que haya un volumen de líquido amniótico disminuido provoca que el útero comprima al cuerpo del pobre bebé. Y entonces puede tener deformidades de las extremidades, como el pie sambo o piebot. ¿Saben lo que es el pie sambo o piebot? Bien, lo deben haber estudiado malformaciones del aparato locomotor, ¿no? Entonces los pies están chuequitos, ¿no? No desarrollados. Bien, esto puede ser un defecto único o podría ser una consecuencia de la misma agenesia renal, ¿no? O sea, estamos viendo de que hay varias deformaciones, ya serían deformaciones. No es una disrupción, no es una malformación. La malformación es la agenesia renal, los otros son solamente deformaciones. Y así se afecta pues también el rostro, ¿no? La nariz va a estar aplastada, el puente nasal muy deprimido, una nariz como nariz de loro le dicen, ¿no? Los ojos abultados, con pliegues epicánticos. Vamos a tener también aplastamiento de las orejas, van a estar implantadas más bajo de lo normal, un pobre desarrollo mandibular, que se conoce como una micrognatia, anomalías de los genitales, que ya sería pues las cerezas que colman pues el problema, ¿no? Porque cuando no se desarrolla bien el aparato renal, también se afecta el aparato genital, ¿no? Porque están sumamente ligados y hay genes comunes que van a diferenciar unas y otras estructuras. Bueno, aparte de eso podríamos tener anomalías cardíacas, atresias a nivel traqueoesofágico, por ejemplo, o duodenales, eso también común en algunas otras cromosomopatías, como por ejemplo la trisomía 21, ¿no? Es bastante frecuente este tipo de atresias, ¿no? El labio paladar hendido, que sin embargo siendo una condición multifactorial, vemos de que puede tener también su aparición en la secuencia de Proctor, ¿no? Y las anomalías cerebrales. Entonces este es el aspecto que tiene un bebé precisamente, ¿por qué? Porque el útero lo ha comprimido y el pobre le ha deformado sus diferentes componentes. Miren las orejas completamente deformadas, ¿no? La micrognatia, la nariz aplastada, el puente nasal muy deprimido, los epicantos que vendrían a ser estos pliegues que se forman aquí en los ojos, ¿no? El cuello corto, en fin, ¿no? Y fuera de las anomalías de las extremidades. Otros defectos que afectan a lo que corresponde al sistema renal es la poliquistosis. Esas son formas de displasias que se van a dar dentro de este tejido, ¿no? Entonces podemos tener en algunos casos dilataciones, quistes, que pueden afectar todo lo que es el segmento de la nefrona o a veces a nivel de los túbulos colectores, nada más, ¿no?
En algunos casos van a ser muy pequeñitas y en otras mucho más dilatadas, lo que va a traer como consecuencia insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una poliquistosis renal que tiene una herencia autosómica recesiva, esto es más raro, ¿no? Porque tendríamos que encontrar a dos portadores que se hayan unido para que su descendencia, por lo menos en un 25%, lo estén haciendo con estas condiciones, ¿no? Uno de cada 5.000 recién nacidos vivos podría tener esta condición. Entonces, ahí, en la herencia autosómica recesiva, tenemos dilatación de los túbulos colectores. Y esto va a producir, pues, lógicamente, una insuficiencia renal que se manifiesta muy tempranamente, ¿no? En la niñez, ¿no? Y el tratamiento es ya por trasplantes, muchas veces trasplantes renales, están sometidos a diálisis constante. Bien, cuando tenemos la poliquistosis con una herencia autosómica dominante, significa de que en la familia va a ser más común de lo que pensamos, ¿no? Papá, mamá lo tiene, de repente algunos de nuestros hermanos, nuestros hijos podrían tenerlo, ¿no? Y se da, pues, uno de cada 500 a 1.000 recién nacidos vivos aproximadamente. Bien, aquí es la formación de quistes en cual todos los segmentos de la nefrona van a estar comprometidos, ¿no? Ahora, esto se va a generalmente se va a manifestar en una etapa de joven, adulto, y podemos tener todos nosotros nuestros quistecitos y no tener mayor problema para vivir, ¿ok? Bien, otra alteración de desarrollo puede ocurrir por una división temprana de la yema ureteral, ¿no? Que hemos visto que si se separa muy precozmente, podría esto llevar a que haya una división completa, no solamente de los uréteres, sino también a veces del mismo riñón, ¿no? Entonces, si es completa, podemos tener un riñón doble. El uréter podría ser doble también, pero unido, ¿no? Como un uréter bífido, o estar ambos separados y de alguna manera llegar a insertarse en la vejiga o hacerlo de manera ectópica, ¿no? En algunos casos solamente vamos a tener una indentación del tejido renal y entonces hablamos de una división incompleta, ¿no? Entonces el riñón queda solamente dividido con dos componentes, dos pielocalizales, ¿no? Y dos uréteres que pueden estar también unidos a la vez, ¿no? Como uréteres bífidos, como es acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo más serio sería cuando tenemos un uréter ectópico, como este rojo que está aquí, que podría desembocar tanto en la vagina, como podría estar desembocando a nivel del uretra o a nivel vestibular. Entonces, si uno de los uréteres desemboca normalmente en lo que es la vejiga, bueno, perfecto, ¿no? O sea, esto va a tener un control, vamos a tener un control, pero cuando el uréter ectópico está conectándose, haciendo una fístula con otras estructuras, como podría ser la uretra o podría ser la misma vagina, entonces no va a haber un buen control de lo que es la micción. Por eso, después de ir a orinar, una niña de repente puede estar drenando, drenan, y no se sabe por qué. Y entonces, al hacer la urografía, se encuentra de que hay la presencia de un uréter ectópico, ¿no? Y esto muchas veces también va ligado a problemas reproductivos, ¿no? Bueno, hay una serie de trastornos y no solamente a nivel gonadal, ¿no? O sea, los ovarios no comienzan a trabajar bien, se forman quistes, ovarios poliquísticos, y eso también muchas veces repercute con algunas glándulas, ¿no? Como por ejemplo el hipotálamo o la hipófisis, ¿no? Bien. El riñón ectópico entonces va a ocurrir por una falla en el cambio que se da, conocemos como ascenso de los riñones, ¿no? Entonces, muchas veces se van a quedar a nivel pélvico, ¿no? O otras veces podrían alcanzar un nivel mucho más alto, a nivel torácico. Algunas veces se fusionan en una sola entidad, conformando lo que se conoce como riñón en torta, ¿no? Un riñón en torta. La irrigación a ese nivel va a ser por las arterias ilíacas, ¿no? Las ramas directas de la aorta. Si se fusionan por los polos inferiores, entonces estamos hablando de un riñón en herradura, ¿no? Entonces forma una estructura en forma de U, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? De que quedan atrapados por la raíz de la arteria mesentérica inferior, que no les permite la migración.
¿ok? Se ha encontrado que hay una relación entre la presencia de riñones en herradura con el síndrome de Turner. Es frecuente encontrar a veces en fetos con síndrome de Turner su riñón en herradura también, ¿no? Si los uréteres tienen una desembocadura normal a nivel de vejiga, entonces estos se van a mantener asintomáticos. Sin embargo, también se ha encontrado un riesgo incrementado de que estas personas que portan el riñón en herradura tengan un riesgo de 2 a 8 veces más incrementado que el resto de la población para desarrollar el tumor de Wilms, ¿no? Entonces un riñón ectópico es uno que se queda pues en la región baja, en la región sacra, ¿no? Y que no ha alcanzado pues la posición para contactarse con la glándula suprarrenal. Dicho sea de paso, la glándula suprarrenal tiene un origen independiente, ¿no? Entonces es en los cambios posicionales en los cuales el riñón alcanzará el contacto con la corteza, ¿no? Con la corteza suprarrenal, porque la médula se encuentra en el centro. Cuando ya esto haya cambiado de posición, entonces la irrigación será pues directamente por la arteria renal, que también es una rama de la aorta, ¿no? Bien, en los riñones en herradura vemos como este segmento de la arteria mesentérica inferior, ¿no? Esta ramita también atrapa digamos, a la fusión que se ha dado en los dos riñones, en la posición inferior, ¿no? En la posición caudal, y entonces se queda también en un nivel mucho más bajo. Las anomalías vesicales que podemos nosotros distinguir tienen que ver con la conformación primero de un buraco y posteriormente del ligamento umbilical medio. Entonces, acuérdense ustedes que el buraco vendría a ser la condensación mesenquimal de el alantoides, porque nuestra vejiga tiene una continuidad con el alantoides. Entonces, ¿qué será una fístula uracal? Será la permeabilidad completa de todo este segmento de aquí. Es decir, el alantoides no formó un buraco, ¿no? Y mucho menos va a formar un ligamento. Entonces, el ligamento se puede formar de manera parcial. De repente aquí, ¿no? Se puede estar formando proximalmente a la vejiga, pero distalmente forma una apertura que se llama un seno, que se continúa con el ombligo, ¿no? Una especie de abertura ahí. Pues acá también hay epitelios, hay glándulas, hay secreciones, ¿no? Eso sería un seno uracal, ¿no? Una luz que puede estar ya sea distal o cranealmente. En algunos otros casos vamos a tener la conformación del ligamento, pero que deja un segmento del alantoides dilatado, ¿no? Y como esto también decíamos, tiene un epitelio, tienen mucosas, tienen tejido conectivo, hay secreción, esto se puede inflamar, ¿no? Y recién ahí, vía ecográfica, se puede localizar una dilatación que corresponde a un quiste, ¿no? Una tumefacción que se va a dar precisamente por esas infecciones o inflamaciones que pueden dar ese nivel. La distrofia vesical es una falla también que ocurre porque en este caso es porque la pared anterior ventral se adelgaza, y ese adelgazamiento tiene que ver con una falla de migración del tejido mesodérmico. Ustedes saben que el mesodermo está relacionado con la conformación de tejido conectivo, de músculo, ¿qué más? Cartílago, ¿no? Hueso, todo eso es tejido mesodérmico, pero cuando hablamos a nivel de piel, será pues el tejido celular subcutáneo. Por encima del tejido celular subcutáneo está la piel, por debajo del tejido celular subcutáneo tenemos fascias, que son también componentes, ¿no? Que le van a dar una arquitectura, ¿no? A la pared, y principalmente músculo, pues también, ¿no? Músculo estriado. Bueno, no se forma eso, y entonces el ectodermo y el endodermo forman una capa muy débil, y esta se abre, y la pared posterior de la vejiga va a quedar expuesta, ¿ya? Va a quedar expuesta, en los casos más graves, hasta componentes cloacales, es decir, lo que va a conformar el recto también puede estar expuesto. Una de las condiciones que se asocia mucho a estas estrofias vesicales es el epispadias.
que vendría a ser la apertura también de la uretra, la exposición de la uretra en la región dorsal del pene. Como es este caso, por ejemplo, esta es una estrofia cloacal, ¿no? En la cual ya no solamente se compromete el tejido que reviste internamente a la mucosa vesical, sino también el resto de componentes cloacales, ¿no? Como es el conducto no rectal. Entonces la piel se separa y pues parte todo, ¿no? Y divide todo, ha dividido el pene en dos componentes, o sea, prácticamente es un ser de que tiene dos penes, ¿no? Y si alguien alguna vez pensó de que tener dos penes era una ventaja, bueno, ya solamente miren esta imagen nada más para que se arrepientan de eso, ¿no? Pues el escroto también, ¿no? Por ahí hay una serie de leyendas, ¿no? Panchito o Pepito, dos cañones, no sé qué. Pura leyenda nada más, ¿no? Jaime Bailey no tenía sonso con el Pepito dos cañones, entrevistado. Bien, a ver, al comienzo de la clase dijimos que separamos el estudio de estos dos componentes, o sea, el sistema excretor del aparato genital, solamente con fines didácticos, ¿no? Todos se están desarrollando de manera simultánea. Bien, entonces el sexo genético se va a establecer en el momento de la fertilización. Ahí ya se sabe si el cigoto es 46XX o 46XY, ¿no? Bueno, mientras tanto, la gónada va a permanecer en un estadio llamado estadio indiferente, ¿no? Quinta, sexta semana, ¿no? Donde los cordones sexuales primitivos todavía no están albergando a las células germinales. Esto será la diferenciación hasta la séptima semana aproximadamente. ¿Por qué? Porque la gónada está constituida no solamente del tejido mesodérmico, ¿no? De la cresta urogenital, sino también del aporte epitelial del celoma, es decir, de aquella membrana que está revistiendo la cavidad abdominal, ¿no? Entonces ahí hay un peritoneo, ¿no es cierto? Y donde hay peritoneo nosotros vamos a tener siempre un mesotelio, ¿ok? Pero no solamente es eso, sino también la migración de las células germinales primordiales, que inicialmente se ubican en el saco vitelino, ¿no? En el saco vitelino. Entonces, las células germinales primordiales, si no llegan a las gónadas para la sexta semana, no va a haber una diferenciación de la gónada. Bien, entonces, las células germinales primordiales que se encuentran en el saco vitelino van a empezar a migrar por movimientos ameboideos, ¿no? Y lo hacen a través del mesenterio dorsal del intestino posterior, ¿no? Para un quinto mes deben estar alcanzando pues esta excrescencia conocida como la cresta urogenital, y una semana después alcanzan la gónada, ¿no? Alcanzan la gónada en desarrollo. Y vamos a ver que la gónada va a tener una serie de componentes. Entonces acuérdense ustedes, mesonefros. El mesonefros está remitiendo para que la gónada también cambie de posición a una posición mucho más caudal. Esto es el mesenterio del intestino posterior. Por aquí es que van a comenzar a migrar para lograr su ubicación, ¿no? Algo que también tenemos que recordar, que la cresta gonadal va a empezar a formar una serie de cordones, ¿no? Y la asociación que tiene con la cresta mesonéfrica, porque el mesonefros tiene un sistema tubular, glomerular y tubular, que desemboca en el conducto mesonéfrico, ¿no? Que corre paralelos en ambos riñones. Bien, y aquí tendríamos el viaje pues de las celulitas estas germinales primordiales, que van a constituir pues ya sean los oogonios o los espermatogonios, dependiendo del sexo, ¿no? Y van a llegar aquí a la cresta urogenital para una quinta semana, ¿no? Todavía no alcanzan las dilataciones que se están dando en la cresta gonadal o cresta genital, ¿no? Donde también tenemos participación epitelial. Entonces, las células epiteliales y las células mesenquimales van a proliferar y en conjunto van a formar lo que se conoce como los cordones sexuales primitivos. Estos son comunes para varones y para mujeres. Ojo, comienzo la proliferación de cordones sexuales primitivos. Allá, muy bien, este es el lugar donde las células germinales tienen que instalarse. Ahí viajan. Bien, llegan ahí, se meten entre lo que es el epitelio, los cordones mismos, y ahí quedan bien abrigaditas. ¿De acuerdo?
Entonces para una sexta semana ya alcanzaron ahí, para la séptima semana ya van a empezar los problemas de diferenciación, ¿no? Por acción hormonal, porque aquí también las hormonas van a tener su participación. Bien, vemos la relación de la cresta gonadal con la cresta, con el cordón nefrógeno, ¿no? O sea, lo que va a formar el riñón posteriormente, ¿no? Vemos la relación que hay ahí. Bien, entonces el embrión, una vez que se da la fertilización, decíamos, establece el sexo genético y va a ser 46XY o 46XX. Entonces, la presencia o ausencia de este cromosoma va a ser fundamental para la determinación sexual. Porque si hay cromosoma Y, entonces este gen se expresa, que es el gen SRY, ¿no? Donde se ubica en el brazo corto del cromosoma Y, ¿no? Donde 1.2, ¿no? IP11 también le llaman. Bueno, este gen SRY, que se denomina región determinante del sexo, ubicado en el cromosoma Y, es responsable de la producción de una proteína llamada TDF. Este TDF es un factor determinante testicular. Si hay TDF, ¿no? Si hay TDF, entonces las células de Leydig van a producir testosterona, ¿no? Y las células de Sertoli, que se van a ubicar dentro de lo que son los túbulos seminíferos, van a producir el factor inhibidor de Müller. Entonces, dependiendo de la presencia de estas sustancias, el fenotipo será masculino, ¿no? Y al no haber SRI, no hay nada de esto y por lo tanto el fenotipo será femenino, ¿no? Pero no es así tan fácil tampoco, ¿ya? Bueno, entonces por la influencia del cromosoma Y, la gónada que se encontraba en un estadio indiferente formará un testículo, ¿no? Y por ausencia del cromosoma Y formará un ovario. Entonces estos son los autosomas y estos son los cromosomas sexuales, ¿no? Si se forma un testículo, entonces la cosa va a cambiar, porque el desarrollo de los cordones sexuales primitivos va a ser a nivel medular y no va a ser cortical. Porque a nivel de corteza se forma una túnica gruesa, un tejido fibroso, se llama la túnica albuginea, ¿ya? Por la desaparición de los cordones corticales. Al revés va a ocurrir en el ovario. En el ovario lo que se necesita más bien es que a nivel medular se degeneren los cordones sexuales. ¿Por qué? Porque la región medular del ovario es vascularizada, ¿no? El hilio ovárico es vascularizado. Más bien lo que se necesita es proliferación, hasta 2 generaciones de cordones de índole cortical, porque ahí es donde se van a desarrollar los folículos. Por lo tanto, no hay una túnica albuginea, ¿ya? No existe una túnica albuginea. Algunos le llaman al epitelio y al tejido conectivo adyacente del ovario una falsa albuginea, pero no existe una túnica albuginea gruesa como si hay acá en el testículo. ¿Bien? Entonces, a nivel de ovario vamos a tener que los cordones sexuales primitivos van a sufrir de una degeneración a nivel medular, porque el estroma es muy vascularizado a ese nivel. ¿Okay? Pero más bien sí, a nivel cortical vamos a tener una proliferación de cordones, hasta 2 generaciones, ¿no? Y entonces, sobre las células que se ubican ahí, que son las células germinales, ¿no? Que van a convertirse en ovogonios, que todavía son células diploides, se van a asociar células epiteliales. Células epiteliales planas, ¿no? Que conforman a un folículo primordial. Esos son folículos primordiales, ¿no? Y los folículos primordiales formarán folículos primarios, ¿no? Por ya una acción hormonal vamos a tener las modificaciones a un epitelio cúbico, ¿no? Que va a ir formando capas, ¿no? Pero eso ya será en la pubertad. Entonces en el ovario, pues una niña puede nacer pues, con 400.000 de estos folículos, ¿no? Que están esperando año tras año, mes a mes, su maduración. O sea que hay reserva, mucha reserva folicular, ¿no? De los 2 millones que se han formado inicialmente en la etapa prenatal, incluso, miren cuántos van a ir degenerando, ¿no? E incluso en lo que es la maduración folicular hay muchos folículos que se quedan en el camino, que se llaman los folículos atrésicos, ¿se acuerdan? Bien, entonces proliferación en el ovario de
¿cómo se llama esto? Cordones sexuales primitivos a nivel cortical y degeneración a nivel medular. Y dicho sea de paso que a nivel medular teníamos la presencia de estos túbulos de un sistema renal primitivo, que es el mesonefro, ¿no? que van a también a desembocar en un conducto mesonéfrico. Bueno, la mujer no necesita de esto, todo esto va a desaparecer. De lo que sí va a necesitar es esos conductos paramesonéfricos, ¿no? Porque se van a convertir en el útero, en las trompas, en parte de la vagina. Bien, a nivel testicular, entonces la cosa es al revés, ¿no? Los cordones sexuales primitivos van a tener una proliferación a nivel medular, donde se ubican las células germinales, que vendrían a ser los espermatogonios, que se dividen por mitosis, ¿no? Van a tener dos poblaciones, tipo A y B, y todas estas células germinales están destinadas a formar espermatozoides y tienen células de apoyo, ¿no? Que son las células sustentaculares, las células de Sertoli. En todo caso, los cordones testiculares a nivel medular se convertirán en los túbulos seminíferos, ¿no? Y estos discurren a través de ciertos túbulos que son remanentes del sistema mesonéfrico para formar la red de Haller, y pues, los espermatozoides puedan llegar a su destino, que en este caso sería la maduración en el epididio. En el espacio intersticial, que es tejido conectivo que rodea a estos cordones testiculares medulares, vamos a tener la ubicación de las células de Leydig, que para una octava semana ya deben estar produciendo testosterona. Pues la testosterona se encargará pues de la pirinización de ciertos componentes, ¿no? Pero aparte de eso vamos a tener la producción de otro componente más, que es la dihidrotestosterona. Entonces el testículo vamos a tener que dentro de lo que corresponde al túbulo seminífero no solamente están los espermatogonios, sino también están las células de Sertoli o células sustentaculares, que dentro de las sustancias que producen es la inhibina también, ¿no? Que las células de Sertoli se encargan de promover lo que es la espermatogénesis, también producen este componente que se conoce como la hormona antimülleriana, ¿no? O factor o sustancia inhibidora de Müller, ¿no? FIM, también factor inhibidor de Müller, tiene muchos nombres. Bueno, vamos a acordar de que FIM significa sustancia inhibidora de Müller o mülleriana. Bueno, ¿para qué? Para que en nosotros los varones los conductos paramesonéfricos degeneren, pues, ¿no? Que haya una supresión. Si no, tendríamos, o también nosotros tendríamos algunos componentes como la trompa, ¿no? Trompa de falopio, o podríamos tener también parte de lo que es útero. Cuando hay fallas en esto, ¿no? En la producción de FIM en algunos estados intersexuales, podemos encontrar algunas personas que puedan tener algunos vestigios de lo que es esos componentes, ¿no? Y la célula de Leydig produce la testosterona. Bueno, la testosterona, como sí, se encarga de estimular a los conductos mesonéfricos. Ya sabemos para qué. Que se va a conformar ahí conductivos eferentes, son remanentes de los túbulos, pero después del conducto en sí mismo, epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales, conducto eyaculador incluso, ¿no? La 5-alfa reductasa convierte a la testosterona en dihidrotestosterona, que es mucho más potente, que responde a ciertos receptores que se encuentran en los núcleos de las células que le sirven de diana para estimular a los genitales externos. Y por esta razón se va a dar el crecimiento del pene, del escroto y de la próstata, ¿no? Inicialmente el tubérculo genital es dilatado en la mujer, ¿no? Como si ellos estuvieran, digamos, destinados a tener un clítoris muy grande. Algunas mujeres tienen un clítoris muy grande, ¿no? Se llama hipertrofia del clítoris, ¿no? Y bueno, no es muy común eso, ¿ok? Bien, entonces a nivel testicular hay degeneración cortical. Los cordones sexuales primitivos se ubican a nivel medular y vemos también que hay una conexión con los túbulos, al menos los más craneales, del sistema mesonéfrico, ¿no? Y esos túbulos van a conformar la red de conductivos eferentes, ¿no? Para unirse a la red de Haller, ¿no? Conductivos eferentes que van a llevar a los espermatozoides a el epidídimo, ¿no? Y ese epidídimo se va a formar de la proyección de este conducto. El conducto mesonéfrico forma el epidídimo y también conforma al conducto deferente. En nosotros el conducto paramesonéfrico degenera.
se inhibe. ¿Y todo por acción de quién? Del factor inhibidor de Müller. ¿Ok? El descenso del testículo es algo bastante complejo porque si inicialmente se va a encontrar, y una buena parte de nuestra vida embrionaria, incluso parte de lo que es en nuestra etapa fetal, los testículos se encuentran en la cavidad abdominal, igual que los ovarios, ¿no? O sea, van a permanecer ahí. Entre las semanas 6, 7, 15, ahí está. ¿De acuerdo? ¿No? Hemos dicho de que la gónada baja, ¿no? Conforme el mesonefros declina. Pero el testículo va a tener una guía, ¿no? Y esta guía está conformada por una condensación llamada el gubernáculo. Pues este gubernáculo es como un pequeño ligamento, ¿no? Que se extiende para que sirva de tracción y también de guía para que el testículo, conforme ya más adelante, digamos, para la semana 22, 24 e incluso para la semana 28, si no ha alcanzado el anillo inguinal, entonces simplemente no va a descender, ¿ya? No va a descender, se va a quedar en el camino nada más. Ahora, ¿qué otra cosa está ocurriendo? Está ocurriendo que el peritoneo se está invaginando hacia afuera de la cavidad abdominal, y ese invaginamiento trae como consecuencia que arrastre una serie de estructuras, como la fascia transversa, como los músculos oblicuos, ¿no? Que uno de ellos va a estar representando al cremáster, al tejido conectivo, al tejido celular subcutáneo, a la piel misma que formará el escroto, ¿no? Y eso finalmente va a quedar aislado de la cavidad abdominal. De esta manera envolverá al testículo, ¿no? Va a envolverlo al testículo y lo va a proteger, ¿no? Bien, de tal manera de que si para la semana 34 los testículos no han descendido a las bolsas escrotales, probablemente no lo hagan. Acá hablamos de un séptimo mes, ¿no? Semana 28. Semana 28 ya deben haber atravesado el anillo inguinal. Por eso, si nace un prematuro y no tiene los testículos en las bolsas escrotales, no tendríamos nosotros por qué sorprendernos. Pero si es un neonato de 36 semanas, 37 semanas, no lo tiene, entonces ya hay que preocuparse, ¿no? Porque más adelante, si es que no se estimula el descenso testicular o no se opera, esto puede causar cáncer o podría causar también infertilidad, ¿ya? Hay una relación directa en eso. Bien, entonces los conductos genitales femeninos están representados por el conducto paramesonéfrico o conducto de Müller, que corren paralelos también, que son invaginaciones de la superficie lateral de la cresta urogenital. Bien, estos son estimulados por estrógenos producidos por los ovarios. Entonces la región craneal está separada porque está relacionada con la conformación de las trompas uterinas o trompa de Falopio, mientras que la región caudal se va a fusionar por delante de los conductos mesonéfricos incluso para formar lo que se conoce como el primordio útero vaginal. Este primordio útero vaginal es responsable de la conformación del útero, del cuello uterino y del tercio superior de la vagina, ¿ya? ¿Por qué tercio superior? Porque los 2 tercios que quedan inferiores de la vagina ya son aportes de los bulbos sinovaginales que se derivan de la cloaca, ¿no? Que va a formar una placa vaginal. Entonces, son estructuras tubulares que inicialmente cada una de ellas tiene un trayecto y que si no se separan ambas, pueden formar tabiques. Tabiques que con el tiempo pueden dar malformaciones uterinas, ¿no? Entonces aquí tiene que haber un proceso de vacuolización, de lisis, apoptosis, para que esto se dé correctamente, tanto en lo que es el cuerpo uterino como también a nivel vaginal, ¿no? En ambos lados debe ocurrir lo mismo, una vacuolización. Bien, entonces los conductos genitales femeninos, vemos que el conducto paramesonéfrico conforma trompa, cuerpo uterino, cuello y parte de la vagina, ¿no? Ahora, ¿qué queda del sistema mesonéfrico en la mujer? No mucho, ¿no? El podóforo, el paraóforo, que son vestigios, y del conducto mismo, vestigios de los túbulos, ¿no? Y del conducto en sí, el quiste de Gardner, que no tiene una mayor función, nada de eso tiene una función, sino más bien sirve para molestar, porque cuando se inflaman hay que operarlos, ¿no? Los quistes de Gardner. Bien,
Bien, entonces el conducto mesonéfrico y los sistemas tubulares desaparecen, pues, ¿no? Quedarán solamente estos vestigios aquí a nivel del ligamento. Bien, entonces comparando varón y mujer, si tenemos nosotros todavía la prevalencia, la persistencia, perdón, de algunos de los conductivos, que van a formar los conductos eferentes, los conductivos eferentes, ¿no? Y el resto se va a dilatar para formar el epididimo y el conducto deferente, conducto eyaculador, ya todo eso lo hemos descrito, y la desaparición pues de el conducto paramesonéfrico, ¿no? O sea, aún por más que haya persistido por un tiempo, que se haya unido, eso debe degenerar. En la mujer no, degenera todo esto y persisten los conductos paramesonéfricos para formar trompas, ¿no? Y útero, como ya hemos dicho. Bueno, a nivel masculino, por acción del factor inhibidor de Müller, entonces hay una regresión del conducto paramesonéfrico y si se han fusionado el primorio uterovaginal, todo eso desaparece. ¿Qué vestigios podemos tener? Solamente el hidrati de Morgani, que forma el apéndice testicular, es un primordio que queda ahí, es un vestigio en todo caso de ese conducto paramesonéfrico, nada funcional por supuesto. Lo que sí va a tener destino es el conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, que forma epidídimo, conducto deferente, vesículo seminal y conducto eyaculador, ¿no? Bien, entonces parte de los túbulos, hemos dicho, forman los conductivos eferentes, algunos vestigios de los túbulos mesonéfricos formarán paradídimo y también apéndice testicular, ¿ya? Bien, el utrículo prostático también es un remanente del conducto paramesonéfrico, por si acaso. Bien, ahora, el desarrollo de genitales externos ya hemos visto de que por inducción más que nada de la dihidrotestosterona, ¿no? Bueno, son estructuras que son pares en su mayor parte y que son comunes para hombres y mujeres. A la tercera semana hay una proliferación del mesodermo sobre la membrana cloacal que va a establecer la formación de ciertos pliegues al lado de lo que corresponde a la estructura principal, ¿no? O tubérculo genital, cuya punta formará el falo, ¿no? Que en nosotros los varones está representando el glande, los cuerpos cavernosos y esponjosos, es decir, el cuerpo del pene mismo, ¿no? En la mujer el clítoris. En la mujer, por si acaso, el clítoris no tiene cuerpo esponjoso, ¿no? El cuerpo esponjoso le da el trayecto a la uretra en nosotros. Bien, a ambos lados se forman dos excrescencias llamadas los pliegues urogenitales que se cierran en lo que corresponde al rafe peniano, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el rafe peniano? En la región ventral del pene se ve una especie de cicatriz oscura, ¿no? Como una especie de marca. Pues eso son vestigios de lo que se ha cerrado para que la uretra no quede expuesta, porque si no tendríamos problemas como la hipospadias, ¿no? En la mujer esto no puede cerrarse, no debe cerrarse porque va a formar dos labios menores. Las eminencias labioscrotales a ambos lados de los pliegues urogenitales formarán el escroto en nosotros los varones y quedarán también permeables en la mujer para formar los labios mayores, ¿no? Y aquí tendríamos nosotros el primordio común, ¿no? Con un falo, ¿no? Hacia adelante que termina en una excrescencia que es el glande, que inicialmente en el sexo femenino suele ser bastante dilatado pero después regresiona, ¿no? Adyacente a ello los pliegues urogenitales y las eminencias labioscrotales y el destino de cada uno de ellos. Entonces se deben cerrar los pliegues urogenitales para que se forme el rafe peniano, ¿no? En lo que va desde lo que el perineo hacia la punta del pene. Bueno, en la punta debe estar el cuerpo esponjoso dando una abertura, que es el meato urinario, ¿no? Y estos dos componentes más, que son dilataciones también, que vendrían a ser las eminencias labioscrotales, formarán el escroto. Pues en la mujer queda abierto, ¿no? Queda abierto para formar labios menores, los pliegues urogenitales, y los labios mayores, las eminencias labioscrotales. Malformaciones del aparato genital. Entonces, si no hay un cierre adecuado, porque esta sería la región ventral del pene, y esto es el rafe, si no se cierra adecuadamente, podríamos tener aperturas del meato urinario que no van a estar precisamente en la punta del pene, ¿no? Sino más bien en la parte baja. Podría ser balánico, le llaman cuando se encuentra por debajo de la cabeza del pene, lo que se conoce también como glande, ¿no? O peniana mismo en cualquiera de estos segmentos, ¿no? O escrotal de repente, o si no, toda una abertura.
El hecho es que la uretra quedaría expuesta y toda la orina sale por cualquier lugar menos por aquí. ¿De acuerdo? Eso se denomina un hipospadias y ocurre por una falla en la fusión de los pliegues urogenitales. También habíamos visto que en la estrogia vesical, en la estrogia cloacal, hay una ruptura de la pared anterior que trae como consecuencia una división de componentes, ¿no? Entonces, un epispadias, ¿qué sería? Bueno, ya es un defecto de la pared anterior en el cual la uretra queda expuesta, ¿no? Pero por la superficie dorsal del pene y no ventral, ¿no? Ya hemos visto esto también, ¿no? La diferencia que hay entre hipospadias y epispadias, ¿no? Luego tenemos la criptorquidia, que es una falla en el descenso de los testículos, que ya por ahí hemos estado haciendo hincapié. Si no se corrige, va a traer fallas reproductivas, infertilidad y en peor de los casos cáncer, ¿no? Bien, las malformaciones uterinas que puedan estar representadas por una falla en lo que es la fusión de los conductos paramesonéfricos, ¿no? Y la falla en lo que es su tabicamiento, que muchas veces trae como consecuencia de que los dos componentes que se derivan de cada uno de estos conductos paramesonéfricos o conductos de Müller, ¿no? Formen un útero aparte, útero didelfo con dos vaginas separadas, ¿no? Eso es algo muy raro. Lo más frecuente sería que se dé solamente una indentación aquí, ¿no? Con un útero que, bueno, va a tener una cámara menor dimensión, ¿no? O en algunos casos que se forme esta estructura llamada útero bicorne, por si acaso esto se le conoce también como útero de perra, ¿no? Y no es una ofensa, porque la perra, estos mamíferos tienen esta composición, ¿no? Para ellos es normal tener este útero bicorne, nosotros no. Cuando hay agenesia de algunos de los componentes que conforman, porque son estructuras pares del conducto paramesonéfrico, entonces se puede formar solamente una rama uterina, ¿no? Esto sería un útero bicorne sin ningún tipo de conexión, porque esto queda aislado, con un cuerno que queda completamente rudimentario y una conexión uterina que no ofrece que no va a ofrecer pues un buen ambiente para lo que es implantación y mucho menos para desarrollo, ¿no? Bien, los estados intersexuales tienen que ver con el hermafroditismo, ¿no? En el caso más raro es que se están compartiendo tejidos masculinos y femeninos en una sola entidad, ¿no? Esto se denomina un ovotestis. Puede ocurrir por muchas razones. Una falla en lo que es la diferenciación por mutaciones génicas o también por fallas de índole hormonal. La mayoría de veces vamos a tener el cariotipo es femenino, ¿no? 46XX, ¿no? Y bueno, se va a manifestar con una ambigüedad sexual, ¿ok? Ahora, el ovotestis también podría estar relacionado con la captación de cierto tejido en el caso de desarrollo de gemelos fraternos, ¿no? Gemelos disigóticos, que pueden ser del mismo sexo o de sexo distinto. En el caso que fueran de sexo distinto y uno de ellos queda en el camino y degenera, parte de sus componentes tisulares pueden invadir al otro embrión. Y si esto va a afectar al sistema gonadal, entonces podríamos tener esta repercusión, ¿no? Entonces, esto se le denominan quimeras, individuos que van a tener dos genomas diferentes, ¿no? 46XX y 46XY. Entonces, si le hace pruebas de ADN, su ADN es también distinto. Ya vamos a terminar, muchachos. El pseudohermafroditismo femenino involucra a aquellos individuos que tienen un cariotipo invariablemente 46XX, dos componentes sexuales iguales, ¿no? Entonces, tenemos una condición que se hereda de manera autosómica recesiva que se llama la hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita no solamente afecta a mujeres, ojo, ¿no? Sino también a varones, ¿ya? Pero en caso que afecte a mujeres, entonces vemos de qué es lo más frecuente que podemos encontrar. Bien, estos individuos de hecho tienen tejido ovárico, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué no se han formado algunas otras estructuras? Bien, es por lo mismo de que como hay un déficit de la producción de una enzima llamada la 21-hidroxilasa, esto va a tener una repercusión en la secreción hormonal de la corteza suprarrenal. Entonces no se sintetiza ni cortisol ni aldosterona. Son dos componentes corticales, ¿no es cierto? Pero la corteza también es capaz de producir andrógenos. Entonces los andrógenos, ¿qué van a hacer? Van a virilizar a los genitales externos femeninos, ¿no? Entonces,
es precisamente por este incremento en su producción. Y al virilizarse los genitales femeninos, vamos a tener que el clítoris se agranda y que el escroto se va a fusionar, ¿no? Perdón, los labios mayores se fusionan como si fuera un escroto. Entonces confunde. Y los padres a veces se inquietan y dicen, mi hijo es varón, ¿qué es? Pues dígame de una vez para ir a registrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué nombre le voy a poner a mi hijito? Pues yo quiero ponerle Pedro, ¿no? De repente es mujer. Entonces, señor, espérese hasta que salga el resultado, ¿no? O póngale Jesús, pues ya por mientras, ¿no? Póngale, no sé, pues otro nombre que sea, ¿no? María José, ya María José, o José María, ¿ya? Eso no es lo más grave, ¿no? Lo más grave sería, porque esto se corrige, ¿no? Mediante la administración de corticoides, que haya pérdida de sal, una hiponatremia o muerte por deshidratación del bebé. Por eso que en los esquemas que hay de detección de enfermedades metabólicas, algo que se usa es pinchar el taloncito de los bebés para colectar sangre en unas tarjetas, ¿no? Y esas tarjetitas son llevadas al laboratorio para detectar la enzima. Entonces las niñas que padecen de esta condición suelen ser más altas y más robustas que los niños, que los varoncitos de su edad, pero tiene un aspecto bastante tosco, ¿no? Miren cómo se ha dilatado acá su clítoris, hasta se ha formado un capuchón, como lo forma el prepucio, y que los labios mayores se han fusionado para conformar algo que pareciera un escroto. Bueno, esto puede ser revertido, como les decía, más adelante. Y hablamos de un pseudohermafroditismo masculino cuando el cariotipo es 46XY. Tenemos el síndrome de insensibilidad androgénica, que puede ser incompleta o parcial, y el síndrome de insensibilidad completa androgénica SICA es ya mucho más drástico, ¿no? Esto se le llama síndrome de Morris o una feminización testicular también. Estos individuos, o sea, son varones, aquí lo estamos viendo, son varones, por lo tanto, deben desarrollar testículos. Pues estos testículos se quedan en cavidad abdominal o a veces en la ingle, ¿no? Y producen testosterona, pero no tienen, digamos, la facultad de que sus células respondan a esta testosterona. ¿Por qué? Porque no tienen receptores, ¿ya? Ni para la testosterona, ni mucho menos para la dihidrotestosterona. Entonces no vamos a tener la diferenciación, ¿ya? ¿Producen andrógenos? Sí. ¿Producen FIM? Sí. ¿Ok? Por lo tanto hay ausencia de útero, ¿no? Ahora, si no produjeran FIM, o sea, ya la cosa se complica, puede haber vestigios, ¿ya? Entonces los genitales suelen ser ambiguos. ¿Y por qué ocurre esto? Deficiencia de la 5-alfa reductasa, que es responsable de la conversión de testosterona en dihidrotestosterona. Dihidrotestosterona responde para la diferenciación de genitales externos, ¿no? Mientras que la testosterona, o sea, se va a formar a partir de un precursor que es la androstendiona por la 17-hidroxideshidrogenasa. Entonces cualquier interrupción en ellos va a traer como consecuencia esta forma de pseudohermafroditismo. En el caso de síndrome de sensibilidad completa en los andrógenos, vamos a tener una vagina corta porque solamente se forma un saco ciego ahí, ¿no? Desarrollo de mamas que no son funcionales, los testículos en la zona inguinal, que también pueden producir un cáncer más adelante, tumoraciones de estos individuos, ¿no? Entonces, aparentemente son mujeres por el desarrollo de todas las estructuras, ¿no? Las caracteres sexuales secundarios son típicos femeninos, su voz, su conducta. Esto no es homosexualidad, por si acaso, ¿eh? Esto es una falla en diferenciación, ¿no? Es un trastorno de la diferenciación sexual. En ellos, bueno, hay que comprender, a veces se enamoran, se casan con varones, y si se hacen un cariotipo sale 46XY. Entonces imagínense la sorpresa que va a tener el esposo cuando le digan que se ha casado con un hombre, ¿no? Porque genéticamente son varones, pero socialmente, culturalmente, psicológicamente son mujeres. Entonces lo ideal es hacer una junta médica para hacer una reconstrucción de lo que es su vagina, para que por lo menos tenga sus relaciones sexuales normales, y eso sí, serán infértiles, pues, ¿no? Y hacer la extirpación de los testículos. Ni modo. No hay otra. Bien, ok chicos, con eso terminamos y ya estudien pues porque ya falta poco para el examen, ¿no?